todos. Comprenderéis la dificultad de hablar justo después de Amelia y justo antes de Trini, pero es lo que me ha tocado. Voy a ver cómo lo toreo. No sin antes decir que ya no soy secretario general de Juventudes Socialistas, que ya me hice más mayor, a pesar de mi corta edad, y que los jóvenes socialistas vascos me echaron de Juventudes, por viejo, a los 30. Así que ahora compatibilizo mi vida con la universidad y con el Partido Socialista y lo hago encantado, como hago hoy este honor de estar en esta mesa con todas vosotras y con todos vosotros, y con Trini y con Amelia, que es un enorme honor para mí. Y hablando además de un tema que creo que tiene una envergadura que nos remite muy pronto a las grandes palabras, pero también a las grandes clases, como hemos podido escuchar ahora mismo con Amelia y en la introducción con Viviana. Creo que nos remite pronto a hacernos muchas de las grandes preguntas que flotan en el aire de este siglo que empieza y que a veces nos invita también a una cierta ansiedad por encontrar esas respuestas, ¿no? Es verdad, se ha dicho antes, que la propuesta de la Alianza de Civilizaciones es una propuesta que hizo Zapatero, que la recogió muy pronto Kofi Annan cuando era secretario general de las Naciones Unidas, y que ha ido cogiendo envergadura internacional a medida que ha ido encontrando por el camino cada vez más adhesiones, tanto de países y de estados como de plataformas de todo tipo a lo largo y ancho del mundo. Pero creo que principalmente es hija de una época. Creo que solo tiene sentido en este espacio de tiempo, que no tendría ninguno si no fuera en este contexto histórico que nos ha tocado vivir. Ese espacio de tiempo que lo ha descrito también en su intervención a Valcárcel y que se denomina o se conoce en términos generales como el tiempo de la globalización. Una época creciente o de creciente interdependencia mutua y a la vez un tiempo de fronteras, de protagonismo de las fronteras. Las fronteras, en este caso, para desdibujarse casi por completo en términos de flujos financieros y de tránsito de capitales, para desdibujarse también en alguna zona concreta del mundo en términos de tránsito de servicios y de mercancías, y en lo relativo a las personas, a los movimientos de las personas en el mundo, se desdibuja por completo en una sola zona del mundo, la Unión Europea, y se hace enorme, coge más envergadura que probablemente en ningún otro momento de toda nuestra historia, se refuerza y se hace casi insalvable en la enorme mayoría de la geografía global, para impedir el tránsito libre de los seres humanos y en muchas ocasiones, en las más graves, la huida del hambre, de las guerras, de las grandes pandemias o de las grandes enfermedades y de la pobreza más extrema. Bueno, para lo bueno y para lo malo, claramente este es el tiempo que nos ha tocado vivir, la era en la que vivimos. Y esto de la globalización, que le podemos dar 500 vueltas, pero que en su fondo nos remite a pensar pronto que significa una revolución tecnológica, que es una revolución tecnológica, que ha provocado, que ha producido un proceso de aceleración del tiempo, todo va más rápido, y de contracción del espacio. Todo está mucho más cerca que en ningún otro momento de toda nuestra historia. Y por esa modificación de la ubicación del ser humano en las variables del espacio y del tiempo son posibles muchos de los procesos o de los fenómenos que en la actualidad vivimos y que en la actualidad suceden. Entre ellos, uno de los más claros y de los que trata este tema de la Alianza de Civilizaciones, o de lo que pretende abordar este asunto o este esquema de la Alianza de Civilizaciones, una profusión, una generalización cada vez mayor de contactos multiplicados entre las diversas culturas y entre las diversas civilizaciones. Una dependencia mutua creciente que ha permitido, por un lado, la oportunidad o el crecimiento de las oportunidades humanas y a la vez ha incrementado el tamaño de nuestras propias preguntas y la ansiedad por darles respuestas. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? ¿Cómo mantener a salvo de la corriente general mi cultura particular? Y en su fondo, ¿cómo me salvo a la hora de saber quién soy en el espacio de mi identidad individual? Eso que dice lo que creo ser o eso que dice lo que siento ser. ¿Cuáles son los asideros a través de los que creo o quiero estar a salvo? Es verdad, y Amelia lo ha tocado de alguna manera en su intervención, hasta luego, que en muchos lugares las inercias históricas, las circunstancias geográficas, las tradiciones culturales, las coyunturas o incluso las estructuras económicas que establecen modelos de planificación social determinados invitan a la búsqueda de alguna certidumbre, encontrar algo que sepa yo que es seguro, que me dé certezas
y que me haga estar seguro de quién soy o de qué hago. Y eso en tiempos, es cierto, de alta complejidad de interpretación de la realidad. Cada vez es más difícil saber de qué va la peli. Saber bien cuáles son todos los actores y saber o ser capaces de entender el total de los créditos cuando esta empieza, ¿no? Un tiempo de alta complejidad de interpretación de la realidad y, por lo tanto, una fábrica permanente de incertidumbres. Y ante ellas muchas veces aparece siempre fácil la construcción de la identidad particular sobre las fronteras de delimitación con el otro. Yo vengo de un país que se ha especializado en eso. Vengo de España, pero quiero decir, vengo de un país vasco que se ha especializado en eso, ¿no? Aparece fácil la construcción de la identidad particular sobre las fronteras de delimitación con el otro o con nosotros, y en ocasiones sobre el rechazo del otro, y en las más graves sobre el odio al diferente. Por lo tanto, esa interpretación premoderna, anti-ilustrada, bastante romántica, más sentida que pensada, en sus diferentes graduaciones germina fácil en sociedades que de alguna manera han desarrollado fijadores culturales o políticos del quiénes somos sobre la búsqueda de una afirmación particular desarrollada siempre a partir de la negación de la dimensión universal del ser humano. Ese universalismo que invita a quitar una parte de lo que soy yo, en el sentido de relativizar una parte de lo que yo soy para dejar espacio en mi vida a lo que son los demás, con quienes convivo, los que la sociología interpreta como los otros. Por eso, y por utilizar a un sociólogo que a mí me tiene últimamente sin dormir, Zygmunt Bauman, una lucha de delimitación. Soy lo que soy o somos lo que somos a partir de las diferencias que sé que son certeras con el otro o con nosotros, de las fronteras físicas, de las fronteras geográficas, de las fronteras políticas, culturales y sobre todo fronteras conceptuales, las que están aquí, que no están ni en los mapas, ni en los estatutos jurídicos de las sociedades, de los países, de las comunidades autónomas, ni en las fronteras geopolíticas, sino las que están en la cabeza de la gente, como casi todas. Sé que esas son las que me separan y sé que esas son las que me diferencian. Y esas diferencias son las que me dicen qué soy o qué somos. Vivo con ellas y el esquema de certidumbres identitarias que me dice qué soy deriva de ellas, está en ellas. Bueno, en este orden de cosas, la gestión de la convivencia entre culturas, entre ópticas, entre diferencias o diferentes formas de vida, tanto dentro como fuera de nuestras propias sociedades, yo creo, Trini, que va a ser siempre, a lo largo de este siglo, un reto claro en la agenda internacional, en la agenda de las relaciones internacionales. Y frente a los que viven cómodos en ese caldo de cultivo, que los hay, y en nuestro país hay unos cuantos que viven muy cómodos en la diferencia y en el saber que soy distinto al otro, los promotores de la Alianza de Civilizaciones suponen que del estado histórico que nos ha tocado vivir se pueden extraer algunas oportunidades importantes para el ser humano. La primera, que somos lo que somos porque los demás son lo que son. Y que esa interdependencia de las diferencias, en su fondo, es positiva. La segunda, que de las similitudes mucho mayores que las diferencias, se pueden extraer puntos de apoyo que nos sirvan a todos juntos para afrontar los desafíos de un siglo difícil, con la sensación de que podemos salir de ellos mucho mejor que como hemos entrado. La tercera, que es posible establecer un relato compartido, común, con objetivos y prioridades compartidas que nos interpelan y que nos juntan por igual, en una agenda con suficientes puntos en común como para necesitar de todos si queremos afrontarla en condiciones de no salir derrotados. ¿Cómo gestionar si no el cambio climático? ¿Cómo hacemos para gestionar, ahora que ha entrado el aire por la puerta, la agenda del milenio en la lucha contra los infiernos del hambre y de la pobreza en el mundo? ¿Cómo lo hacemos para afrontar, si no, los desafíos de los flujos migratorios con los que hay enormes zonas teóricas del mundo que no saben todavía bien qué hacer? ¿Y cómo gestionamos y cómo gobernamos, si no, este fenómeno tan difícil y tan complejo desde el punto de su definición de la globalización? Solo con puntos de apoyo comunes, con instrumentos, con foros compartidos, será posible asumir el tamaño de los retos sin la sensación de derrota asegurada que lleva inherente la respuesta particular y desordenada de cada uno de los actores por su lado. Bueno, sobre ese esquema nace este tema de hoy, de la Alianza de Civilizaciones. No es una estructura, no es una oficina. Como decía aquel que era tan listo en Estados Unidos, ¿cuál es el teléfono de la Unión Europea? ¿Cuál es el teléfono de la Alianza de Civilizaciones? No se trata de eso, es un posicionamiento. Es una búsqueda